nos das esperanza, Señor Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a permitir que nuestros hijos vengan aquí adelante, por favor. Que vengan también danzando. Con alegría, con alegría. Yo me alegré con los que dijeron a la casa del Señor. Eso, venga Darling por aquí. Bienvenidas esas nuevas generaciones. Bienvenidos nuestros niños, mis amados hermanos. No nos cansemos, que no se nos vuelva una carga. Tiene que ser algo de corazón. La iglesia debe orar por sus hijitos, por sus niños. Miren, algunos dando sus primeros pasitos, otros todavía de brazos, otros más grandototes. Pero ahí están nuestros hijitos. Ellos nos van a reemplazar el día de mañana. Ellos seguirán levantando la bandera del evangelio. Nada los arrebatará de la mano de nuestro Dios. Extienda sus manos hacia aquí. Extienda sus manos con fe, iglesia, con fe. Son nuestros hijitos, pueden estar aquí sus hijos, sus sobrinos. Dígale: Señor, envía, Señor, esos ángeles guardianes alrededor tuyo, alrededor de ellos, Dios. Hay tanta malicia en el mundo, Señor, pero tu palabra dice, como cantábamos ahorita, que tú eres como ese ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que guarda a nuestros hijitos, guarda sus mentes, guarda sus corazones. Inspíralos, Señor, renueva su vida, su mente, su alma, Señor. Desde pequeñitos puedan ser bautizados con tu Espíritu, Dios, que puedan recibir de tu gloria y conocerte más y más y más, y que en esas clases allá arriba, Señor, ellas puedan recibir de esa palabra fresca, palabra linda, que los va a ir transformando a la imagen del Hijo de Dios. Que crezcan en gracia, en sabiduría para contigo y para con todos los hombres, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios bendiga a nuestros hijitos. Chao, papi. Muchas gracias. ¿Trajeron Biblia, iglesia? Primera de Timoteo 4:16, por favor. Comenzamos hablando el mes de octubre de un tema bien lindo, bien especial. Hace 8 días nuestro pastor Javier nos introdujo en una línea, también porque en octubre conmemoramos y es conocido tal vez en nuestro contexto como el mes de la Biblia, ¿no? Por un evento bien importante ya hace varios siglos. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Alguien recuerda cuál es? Sí. ¿Cuál, Rutica? El mes de la Biblia, sí. ¿Por qué celebramos en octubre el mes de la Biblia? La Reforma, muy bien. Hubo un antes y un después, donde Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero, que precisamente cansado de tantas falsas doctrinas, dijo: un momentico, eso no es lo que la Biblia dice. Y pegó por allá en una catedral 95 tesis de lo que él consideraba la iglesia estaba cometiendo tremendos errores. Así que fue inspirado tal vez por eso a que meditáramos un poquito en la relevancia y la importancia, la suprema importancia de la escritura para el hombre y la mujer de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Muy bien. Así que el apóstol Pablo escribe a Timoteo una carta maravillosa, 2 cartas maravillosas, y en esa primera carta, mi hermano, vamos a basarnos en un versículo específico y de ahí vamos a entender varias cositas. Primera de Timoteo 4:16 dice la palabra del Señor. ¿Le parece si la leemos todos juntos? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, delante de ti está la palabra y también delante de nosotros, Dios, como una especie de puente entre tu gloria, tu presencia y nosotros. Como cantábamos ahorita, lámpara es a nuestros pies, Señor,
Padre, por favor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres, que sea prosperada en aquello para lo que la enviaste. Que así como desciende la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así sea esa palabra que sale de tu boca, no de la mía, Dios, sino de tu boca, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que nos transforme, nos cambie, derribe argumentos, saque de nosotros todo aquello que no es tuyo y purifique nuestra alma y nuestro ser, transforme nuestro entendimiento de manera que podamos experimentar tu gloria y conocer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en uno de los tiempos más desafiantes y difíciles, mis amados hermanos, de la historia de la humanidad en términos de pensamiento, en términos de razonamiento, sí. Hoy por hoy, mis amados, a las personas les cuesta mucho y tenemos tantos ejemplos que nos daría hasta pereza volver a repetir tantas cosas. Pero tenemos tantos ejemplos cotidianos donde vemos que la gente, mi hermano, no es capaz de reconocer o de distinguir entre lo bueno y lo malo. No es capaz de distinguir entre lo falso y lo verdadero. La gente de nuestros días no es capaz de distinguir entre lo hermoso de lo feo, ¿cierto? Un banano pegado con cinta adhesiva es algo, en nuestros días es algo hermoso. Y el término o la frase, pero eso depende de cada quien y son respetables todas las opiniones, se ha venido infiltrando incluso dentro de la iglesia. ¿Cuántos creen que todas las opiniones son respetables? ¿Será cierto? Y sin embargo, mis amados hermanos, en aras a veces digamos de la tolerancia, en aras a veces del amor, en aras a veces de ser un poquito como más inclusivos, entiéndase bien esa palabra, terminamos alterando algunas de las ideas fundamentales del cristiano. Terminamos alterando la doctrina misma de la palabra de Dios. Y terminamos cediendo, mis amados hermanos, si somos objetivos y hacemos un análisis exhaustivo de lo que pensamos y de lo que creemos, terminamos dándonos cuenta que hemos venido cediendo a ciertas ideas, a ciertas cosas, como esa, por ejemplo. Todas las opiniones son respetables. ¿Para un cristiano eso es cierto? No necesariamente. ¿De qué depende que yo respete tu opinión? ¿Tu opinión la respeto o no la respeto? Claro, pero ese lenguaje puede ser, uy, pastor, pero suave, ¿cierto? No, tu opinión la respeto o no la respeto. ¿De qué depende eso? Pero claro, a veces decir esto es un poquito, y claro, uno no dice aleluya, no dice gloria a Dios, danzando cada temporada, no. Cuando esas ideas, mis amados, se quedan de la puerta para allá, pues uno dice, pues así piensa el mundo. El problema es cuando esas ideas comienzan a infiltrarse en la iglesia, comienzan a infiltrarse en el pensamiento del liderazgo, comienzan a infiltrarse en el sacerdocio y comienzan a cambiar y a distraer y a separar familias enteras y comunidades enteras de la verdadera fidelidad a Cristo Jesús. El problema, mis amados hermanos, a veces no son los grandes problemas, es decir, a veces pensamos y le echamos la culpa al diablo de tantas cosas, ¿no? Pero la palabra dice, mis amados hermanos, que las pequeñas zorras son las que ¿qué? Son las que echan a perder los grandes viñedos. Y quiero insistir en eso. Si hacemos realmente un análisis objetivo, serio, de lo que creemos y de lo que hemos venido aceptando, nos podríamos dar cuenta de que hemos venido permitiendo que ciertas zorras, entiéndase bien el término, se infiltren en nuestros viñedos. Y eso no es poca cosa, no es un tema menor. Por eso nuestro pastor Javier, inspirado por Dios, retoma la idea y dice: la iglesia necesita volver a reconocer cuán importante es la escritura para nosotros. Amén. ¿Ama usted la palabra? Vamos a ver.
Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. A mis compañeros arriba que son súper pilos, les voy a pedir que pongamos ese versículo un momentico aquí. Eso, mire, ¿sí ve? No he acabado la palabra. No, mentiras. Hay versículos en la escritura, mi hermano, que son maravillosos. Pues hay otros que obviamente son más cortos, más largos, descriptivos, históricos, poéticos, proféticos. Pero hay ciertos versículos en la Biblia, no sé si usted lo ha experimentado, que tienen una cantidad de cosas en ellos, hermano, que no vale la pena sino quedarnos en ellos y tratar de separarlos. Me gusta tomar versículos como estos y tratar de subdividirlos para tratar de entender, mis amados hermanos, lo que realmente nos está queriendo decir el Espíritu de Dios. A veces leemos capítulos enteros, ¿no? 2, 3 capítulos enteros de la Biblia rápidamente, pero no nos damos cuenta que a veces en un solo versículo está la idea de todo ese libro, de toda esa carta. Este es uno de esos ejemplos. Aquí podemos dividir en 4 partes nuestro mensaje de hoy. Lo primero que el apóstol le dice a Timoteo, y por lo tanto también a nosotros, es: ten cuidado de ti mismo. Ahora, la pregunta que me vino a continuación fue: ¿cómo es que una persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido una nueva naturaleza, que ahora es líder de una iglesia joven, cómo es que una persona como Timoteo, cuyos dones y cuya bendición ha sido impuesta por los mismos, dice la escritura en otro lugar, no olvides, no descuides el don que está en ti, y recuerda que fueron impuestas sobre ti las manos de los presbíteros? Por favor, Timoteo, hay dones en ti, hay capacidades en ti. ¿Cómo es que una persona que nació de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Cómo es que una persona tiene que volver otra vez a cuidar de sí mismo? ¿No se supone que ya las cosas viejas pasaron? ¿No se supone que ya recibió una nueva naturaleza? ¿No se supone que las cadenas del pecado ya fueron rotas y comenzó a vivir? ¿Por qué un nuevo creyente o una persona como usted y como yo, que podemos llevar 5, 10, 20, 30, 40 años en el evangelio, debe cuidar de sí mismo? ¿Por qué? Acechanzas del enemigo. Pobre diablo, le echamos la culpa de todo, ¿no? Hermano, ¿por qué llegó tarde? Es que el diablo me ataca, pastor. ¿Ah? ¿Por qué tú y yo debemos cuidar de nosotros mismos? Porque el corazón es engañoso. Muy bien. A mí me gusta preguntar, Ectícor, ¿por qué? A ver, alguien allá atrás. ¿Perdón? Naturaleza pecaminosa. Muy bien. ¿Saben, mis amados hermanos, que nosotros tenemos 3 grandes enemigos según la escritura? Número 1, Satanás, y no ignoramos sus maquinaciones. Número 2, el mundo, ¿cierto? Y número 3, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y esa es más tremenda que los otros 2 anteriores, porque el diablo no es omnipresente. En cambio, usted va con su naturaleza pecaminosa para todas partes. Mi hermano, el hecho de que nosotros hayamos recibido una nueva naturaleza, el hecho de que hayamos nacido de nuevo, el hecho de que hayan sido rotas las cadenas que nos ataban al pecado, como la señora que va paseando el perrito en el parque y lo tiene que jalar para que no se haga ahí en las flores, así era el pecado con nosotros. Eso no significa, mis amados hermanos, que todavía no estemos en un cuerpo cuya naturaleza todavía tiende a pecar. Y que si yo no hago un examen personal, un examen cuidadoso de mis emociones, de mis deseos, de los pensamientos que hay en mi corazón, de los sentimientos que hay en mi corazón, de las cosas que veo, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué cuando veo a esta persona me pasa esto en el corazón? ¿Por qué entro en días y días de depresión? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy deseando tanto esta o esta y otra situación? ¿Qué está pasando en mi ser? ¿Usted se hace esas preguntas a veces? Pocas veces, ¿no es cierto? Si somos honestos, si somos sinceros, muy pocas veces nos analizamos y hacemos un análisis juicioso de nosotros mismos. Pero es un ejercicio que el apóstol Pablo le sugiere o le ordena, más que una sugerencia, es una orden. Mi hijo, por favor, cuídese de usted mismo.
No es algo necesariamente nuevo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis. ¿Y qué añade? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero... Y podemos mencionar una cantidad de versículos que nos advierten acerca, mis amados hermanos, de esta posibilidad. Si el cristiano no se cuida, no cuida su corazón, la carne tarde o temprano buscará el mecanismo para volver a tomar el control. Esa es la verdadera guerra espiritual. Gálatas capítulo 5, por favor. ¿Sí trajo Biblia? Sí. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que lo pueda leer con fuerza? Entonces, dentro de nosotros, gracias a Ticor, dentro de nosotros hay una guerra espiritual. Ahí va con nosotros a donde quiera que vamos. Cada vez que haces un negocio, cada vez que cierras un contrato, cada vez que deseas algo, cada vez que miras a una persona, la manera en que te mueves, la manera en que miras televisión, la manera en que te entretienes, la manera en que descansas, la manera en que vienes a la iglesia, todo, absolutamente todo, mi hermano, llega a un punto en el que entra en un conflicto espiritual. La guerra espiritual no necesariamente son mecanismos, mis amados hermanos, de oración, respetando cualquier persona que pueda diferir. La guerra espiritual es esta: hay una guerra en tu corazón y en el mío, donde la carne está tratando de todas formas de que tú no hagas lo que debes hacer, de que tú no mires a Cristo Jesús, de que tú no voltees a ver su rostro, de que ni te aparezcas por la iglesia. Te mete pereza para leer la escritura, te mete un montón de cosas y de excusas para que no reconozcas tu condición pecaminosa. Te dice: tranquilo, todo el mundo lo hace. Si esos pastores lo hicieron, ¿usted por qué no? Hay una batalla en nuestro interior, y una batalla que si el hombre de Dios, la mujer de Dios descuida, me temo, mis amados hermanos, que terminará en terribles circunstancias. Y ese es el peligro del que el apóstol Pablo quiere advertirnos. Más adelante también, como decía ahorita Esteban, Jeremías capítulo 17, versículo 9, ustedes conocen ese versículo: engañoso es el corazón más que ¿qué? ¿Más que qué? Más que todas las cosas. Tu corazón y el mío tiende a engañarnos más que cualquier otra cosa, más que Satanás, más que todas las cosas. Y añade: y perverso, ¿quién lo entenderá? Mi corazón me engaña. Mi corazón me hace sentir que estoy bien cuando no lo estoy. ¿Cómo sé que estoy bien? Ese es el examen que el apóstol quiere que Timoteo se haga, que los corintios también se hagan. Hay un versículo que dice: por favor, examínense si realmente están en la fe. Examínense. Tómense un espacito para examinarse a ustedes. ¿Qué está pasando? Si mi vida, si mis emociones, si mis deseos, si el deseo de mi futuro, si mi perfil, si lo que estoy pensando hacer realmente está alineado con el Señor. Si cada relación que tengo, mis amistades, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi emprendimiento, está alineado con la voluntad de Dios. La invitación, mis amados hermanos, en primer lugar, es precisamente a examinarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo mismo desarrolló esa disciplina, y mire lo que concluyó en Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. ¿Alguien me ayuda, por favor?
Sigue el 19, perdón, Rutica. Wow, sí. Miren las primeras palabras que usa en el versículo 18. Yo sé que en mí no mora el bien. Esto es, en mi carne no mora el bien. No mora el bien. Más adelante a los corintios les va a decir, por eso castigo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. Es decir, lo disciplino. Un término castigo puede sonar un poquito, pero él lo que está diciendo es: yo disciplino mi cuerpo. Hablamos a veces de las disciplinas espirituales. Yo me cuido, dice el apóstol Pablo. Yo me cuido. Y si el apóstol Pablo se cuida, ¿cuánto más nosotros, mi hermano? Y añade: no sea que yo, habiendo sido heraldo para unos, venga a ser eliminado. La cantidad de advertencias acerca de esto, mis amados, nos podríamos quedar aquí toda la mañana. Pero la invitación entonces, en primera instancia, volviendo al versículo, por favor, cuídate de ti mismo, es precisamente, mi hermano, hacer un análisis y cuidar mi vida espiritual. Esto no es opcional, Timoteo. Esto no es opcional, Mauricio. Usted tiene que estar verificando, Mauro, que su naturaleza esté realmente yendo de gloria en gloria y de poder en poder. Tiene que estar examinándose, Mauro, que sus emociones estén alineadas con el Señor. Tiene que estar verificando día tras día que cada vez su carne esté muriendo, porque la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu del Señor y Cristo mismo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo, mi hermano, no vino a maquillar cadáveres. Cristo no vino a hacer que Mauro sea más bonito, menos grosero, menos bailarín y menos parrandero. Cristo vino a hacer morir en nosotros nuestro yo y a crear en nosotros la imagen del Hijo de Dios. Esto no es maquillaje para la moral. Por eso en otra parte el apóstol Pablo va a decir: haced morir en vosotros los deseos de la carne. O en otra parte: pero los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una y otra vez es urgente que el hombre, la mujer de Dios, examine su caminar. Examine si realmente está caminando en la fe. Y si ha dado ciertas concesiones, si ha permitido que ciertas zorritas entren a sus viñedos. ¿Vamos bien, mis amados hermanos? Número 2, ¿qué es lo segundo que dice el apóstol Pablo a Timoteo? Y de la doctrina. Por supuesto, ambas cosas están vinculadas, ¿no? Las tenemos que dividir por un tema, digamos, de estudio, un tema académico. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, pero ambas están relacionadas. No son lo mismo, sino que están relacionadas. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que usted se comporta de la manera que cree. Su comportamiento, sus decisiones, sus emociones, sus palabras determinan claramente lo que usted cree. Si usted cree que Dios es un tipo bonachón, que nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona, y solamente hace énfasis en el amor grande del Señor, que es grande, mi hermano, pero es santo, y se olvida de predicar la otra parte y toda la otra parte de lo que es nuestro Señor, probablemente caigan ciertos errores bien difíciles. Como nos pasa, mi hermano, por ejemplo, allí cerquita, y tengo que decirlo, allí cerquita hay una iglesia que dice en su eslogan: ven tal y como eres. Ojalá le digan también a la gente: pero no puedes salir igual de aquí. No puede salir igual de aquí. Si usted entró tal cual era y salió igual, hermano, Cristo no viene a maquillar cadáveres. Cristo vino, le dijo a Ezequiel: oiga, Ezequiel, ¿esos huesos vivirán o qué? ¿Usted qué dice? Estaba tan podrida esa visión que dicen: no, Señor, pues yo no sé. Yo no sé, Señor, usted sabrá. Profetiza.
Cristo no vino a maquillar cadáveres. Cristo no vino a hacer que tú seas mejor persona. Cristo vino a ser otra persona de ti. La doctrina de la santificación. ¿Qué es la doctrina? ¿Por qué hablamos de la doctrina? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina? ¿Qué es la doctrina, Joaco? ¿Lo que qué, Willy? La palabra de Dios. ¿Eso qué significa? En términos más prácticos, digamos que cualquier persona lo pueda entender. ¿Qué es la doctrina para nosotros como cristianos? Exacto, el fundamento, ¿cierto? ¿Qué crees acerca de Dios, Willy? ¿Qué crees acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué crees acerca de la Escritura? Hay unas personas que nos dicen, gente fanática y rara, fanática de un libro ya. ¿Qué crees acerca de este libro? ¿Qué crees acerca de la salvación? ¿Cómo se llega a ser salvo? ¿Qué crees acerca de la justificación? ¿Qué crees acerca de todas esas cosas? Componen, mis amados, lo que nosotros llamamos la doctrina y forman algo sólido como la roca. Por eso nuestro Señor Jesús, al terminar el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo, perdónenme que no recuerdo ahorita el versículo exacto, les dijo a las personas que los escuchaban: el que me escucha estas palabras y las pone, ¿por qué? Le compararé a un hombre sabio que ¿qué hizo? Las tormentas pueden golpear nuestros hogares, las tormentas pueden golpear nuestras familias, pasamos por diferentes dificultades, pero si tu vida, tu hogar, tu comunidad, tu familia están edificadas sobre la roca, por más fuerte que golpeen los mares, por más rudo que soplen los vientos, esa casa no se cae porque está sobre la roca. Entonces uno tiene que empezar a decir, ¿sobre qué estoy edificando? Porque como dijo el Señor Jesús, imposible es que no vengan tropiezos. Tropiezos vamos a tener. Hay otras personas también que vienen a la iglesia diciendo o venden mal el evangelio, más bien. De pronto no vienen así, pero alguien les enseñó, no, mire, vaya a la iglesia y verá que ya sus problemas se acaban. No necesariamente. No necesariamente. Las consecuencias de nuestras acciones están ahí. Probablemente tengamos que responder ante las consecuencias de nuestras acciones. Por eso guardamos y cuidamos de nuestros hijos desde chiquiticos, para que no cometan los errores que probablemente nosotros sí pudimos cometer cuando estábamos fuera de Cristo. Pero imposible es que no vengan tropiezos. La pregunta no es si vienen o no vienen tropiezos. La pregunta es sobre qué edifiqué mi casa. ¿Sí? No se distraiga con esa bellezura. ¿Sobre qué edifico mi casa? Esa es la diferencia. Pero tropiezos van a venir, momentos difíciles van a pasar. Pero como cantábamos ahorita, cuando pase por el fuego, no me quemaré. Si paso por las aguas, no me ahogaré. Eso está en Isaías. Podemos estar seguros, mis amados hermanos, que el Señor no nos meterá en una circunstancia que nosotros no podamos resistir. Fiel es el Señor, fiel es el Señor. Entonces la doctrina es el conjunto y el fundamento, lo que creemos acerca de Dios, acerca del pecado, de la salvación, y todas esas cosas afectan directamente la forma en que me comporto, la forma en que hablo, la forma en que deseo las cosas. ¿Por qué deseo lo que deseo? ¿Hacia dónde? ¿Por qué quiero tener todo este dinero? ¿Por qué quiero llegar a ser esa persona reconocida? ¿Por qué quiero 100,000 likes? ¿Por qué quiero 50,000 suscriptores? ¿Por qué quiero llegar a esa posición de poder? ¿Por qué? La respuesta a eso, hombres y mujeres de Dios, debe estar aquí en su palabra. Debe estar aquí en su palabra. Algunos de ustedes Dios les va a dar posiciones, o ya tienen posiciones de influencia fuerte, alta, sobre muchas personas. ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo bien? Doctrina
Hechos de los Apóstoles relata un momento bien interesante. Hechos 17, capítulo 17, versículo 11. Allá atrásito de Romanos. Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra ¿con qué? Con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay personas, mis amados hermanos, que por falta de estas disciplinas, de escudriñar si realmente lo que estoy escuchando es así, terminamos concediendo y haciendo concesiones en nuestro propio ser y alterando nuestra propia doctrina de tal manera, mis amados, que cuando nos damos cuenta estamos bien separados del camino de la salvación, pero bien separados. Por eso el propio apóstol Pablo más adelante va a describir estas doctrinas como doctrinas de demonios. Es que no es un tema chiquito, mis amados hermanos, no es un tema menor, no es simplemente una diferencia de opinión. Son palabras llenas de veneno que pueden distraer tu vida y la mía del verdadero camino y de la verdadera fidelidad a Cristo Jesús. No es un tema menor. Separarnos de la sana doctrina es un tema, mis amados hermanos, que puede afectar directamente tu destino eterno. Y por eso a veces somos como tan contundentes en este tema. Y perdóneme si alzo un poquito la voz, pero estamos llenos, mis amados hermanos, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Cosas que motivó a Lutero precisamente a eso. En la época de Lutero se decía, mis amados hermanos, que la voz del Papa estaba por encima de la autoridad de las Escrituras. A lo que Martín Lutero tiene que decir y acuñar la frase: no respeto esa opinión. Y acuña la frase: un campesino con la Biblia es más poderoso que el Papa sin ella. Para esa misma época comenzaron a vender indulgencias, es decir, alteraron su doctrina. ¿Recuerda qué son las indulgencias? Y creo que todavía se venden, ¿no? Por ahí hacen Black Friday y eso, ¿no? Si pagas con tarjeta de crédito te dan más indulgencias. Y la gente cree eso, mi hermano. La gente cree que puede sacar a sus familiares y a sí mismos del infierno e ir pagando y abonando a la deuda del purgatorio a través de indulgencias. La gente lo cree. La gente lo cree. Por eso, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Perfecta es la ley de Jehová que convierte el alma. De ahí la importancia. Pero si usted no conoce la escritura, terminará aprovechando el día sin IVA para ir a comprar indulgencias. La doctrina importa, mi hermano. Los de Berea lo sabían. La doctrina importa porque es la base de nuestra vida. Y todo comportamiento, toda decisión, toda palabra que sale de tu boca y de la mía están basadas en lo que tú crees. Dígale al que está a su lado: lo que tú crees importa. Número 3. Lo tercero que dice este versículo es: persiste en ello. ¿Recuerdan? Primera de Timoteo 4:16. Persiste en ello. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y añade: persiste en ello. Ese término persistir, constancia y firmeza. Es una disciplina diaria, mi hermano, en nuestro cuidado personal y en nuestro cuidado doctrinal, en lo que creemos, en lo que hay en nuestro corazón. Pero ese término, mis amados hermanos, nos lleva a otros versículos. Recuerden, por ejemplo, un versículo que el pastor Javier nos mencionaba hace 8 días, que está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2. ¿Recuerdan? Desead como niños recién nacidos la leche
no espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, acá hay varios niños y tenemos la bendición de tener niños y vendrán más niños en el nombre del Señor. Esa es la bendición de la iglesia. Pero ¿cómo es un niño a la hora de tener hambre? Hambre de su mamita, hambre de la leche materna. ¿Cómo es? Un desesperado, dice aquí Rútica. ¿Cómo es? ¿Será que si usted le compra un oso grande, él se le pasa el hambre? ¿Será que si usted se viste de Spider-Man y comienza a hacerle alguna monería, de pronto se le va el hambre de repente? ¿Cómo es ese anhelo de ese bebé por la leche de mamá? Incluso algunos lo pueden describir como obsesivo, ¿cierto? Es hambre, es deseo. Y usted puede cambiarle la leche materna por otras cositas, pero ¿cuál es la recomendación que le hacen? Dele este tarrito y todo, pero lo primordial es la leche de la mamá. Compra este tarrito y todo eso, y a veces hay circunstancias en las que hay que darle, pero lo que hace que el niño o la niña coja fuercita, crezca saludable, se desarrolle bien, su cerebrito, todo, ¿qué es? Así mismo, por eso el apóstol Pedro usa esa analogía. Y cuando dice desead como niños, no se lo está diciendo solamente a personas que llevan 1 o 2 años en el evangelio. Tú y yo que llevamos 7, 8, no mentiras, 40, 30 años en el evangelio, también Pedro no le está diciendo: ustedes que acabaron de entrar a la iglesia, deseen como niños la leche espiritual no adulterada. No, es para ti, para mí. Debe haber una obsesión por la escritura. ¿Tiene usted esa obsesión como el niño desea la leche de mamá por la palabra? Y eso es persistir en esto, persistir en cuidarme de mí mismo, de analizar si mi vida la estoy llevando a la luz de las escrituras, si es coherente con lo que estoy creyendo, cuidar de la doctrina, que la doctrina sea saludable, firme, sólida, y hacer esto con persistencia, para que ahí sí podamos entender el punto número 4 del versículo. ¿Qué dice el número 4? Persiste en esto porque haciendo esto, esta es la parte complejita del versículo. Tenemos que tener cuidado acá. No está queriendo decir, mis amados, el apóstol Pedro a Timoteo que la salvación es por obras, y que si usted cuida de usted mismo y hace algunas disciplinas espirituales y lee la Biblia un par de veces al año, entonces será salvo. Eso no es lo que está queriendo decir el pasaje, y eso no es lo que está en el pensamiento del apóstol Pablo. Tú y yo sabemos, mis amados hermanos, que la salvación es ¿por qué? Salvación es por gracia mediante la fe. La salvación es por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso no quita de nosotros la responsabilidad que tenemos de mantenernos, mis amados hermanos, en cuidándonos de nosotros mismos y cuidando de la doctrina. Los que no lo hicieron, es decir, este versículo tiene, es decir, lo contrario también es verdad. Si no cuidas de ti mismo, ni cuidas de la doctrina, y te da pereza hacerlo, te perderás tú mismo, y no solamente a ti mismo, sino que y está llena la escritura de este tipo de advertencias. Llena la escritura de este tipo de advertencias. Podemos pasarnos toda la mañana, mi hermano, hablando de este tipo de advertencias. No es un tema menor. Primera de Corintios 9, 26 al 27. ¿Quién la tiene, por favor? Fuerte. ¿Quién? Alguien ayúdeme, fuerte. Primera de Corintios 9, 26 y 27.
¿Palabras de quién? Del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabe que la salvación es por gracia, porque nosotros no hicimos nada para pagarle al Señor por nuestros pecados. Ni hay forma en la que tú y yo podamos pagar de alguna manera las consecuencias de nuestros pecados. Hemos pecado y pecado y pecado, y nuestra deuda es tan grande que solo Dios mismo la podía pagar. Es por gracia, pero eso no significa que hicimos una oración, que fuimos a un retiro y ya. Debemos cuidar de nosotros mismos, haciendo un análisis juicioso de nuestras emociones, de nuestros deseos, de todo lo que soy, y debemos cuidar de la doctrina. Y haciendo esto, mis amados, disciplinando nuestro cuerpo, disciplinando nuestra carne, haciendo esto diariamente, juiciosos en esto, nos mantendremos en el camino de la fe. No hay sea, dice el apóstol Pablo, que yo, habiendo sido guía para unos, yo mismo venga a ser eliminado. Es tremenda estas palabras. Como un hombre que abrió tantas iglesias, como un hombre que sufrió tanto por el evangelio, es consciente de que hay esa posibilidad de que el hombre, la mujer descuidada de su vida espiritual, descuidada de la palabra, termine en la ruina espiritual, literalmente hablando. Esa es una posibilidad. Pero si vivimos conforme a la verdad, pero si vivimos conforme a su palabra, podemos guiar no solamente en nuestra propia vida, sino a otros hacia la salvación. Hay un problema, mis amados hermanos, que a veces no entendemos como cuerpo de Cristo. Hay un escritor que se llama, o es de apellido Bonhoeffer, vivió para la época de los nazis y fue martirizado casualmente por los nazis por allá en el año 1944-45. Escribió un libro que se llama Vida en Comunidad. Seguramente su merced lo ha leído. Y una de las cosas que precisamente alerta, o el centro de ese libro, tiene que ver mucho con el buen entendimiento de lo que somos como iglesia. Lo que hace un cristiano no es solamente para sí mismo, escribe él, sino también para otros. Toda la vida del creyente, permítame leerlo y citarlo, está entrelazada con la vida de sus hermanos. Lo que significa que si Willy permite pequeñas zorras en su doctrina, eso no queda solamente para ti. Eso afecta tu propia vida, pero afecta a tu familia, afecta a tus hijos si los tuvieras, afecta a toda la comunidad. ¿Me estoy explicando, iglesia? Y es por eso que a veces uno dice, oiga, ¿por qué la iglesia no vendrá a tal o cual evento específico para estudiar la palabra? No, ¿por qué? ¿Para qué tanto estudiar, hermano? ¿Para qué? No hay que dejar tanto fanatismo, ¿no? Hay que tratar de ser un poquito no tan fanáticos. Hay cristianos que son muy espirituales. Hay cristianos que se vuelven fanáticos de la Biblia. Eso no se queda ahí. Esas conversaciones comienzan a multiplicarse. Y cuando tú después invitas a ciertas personas, mi hermano, hay un congreso para que estudiemos el Apocalipsis. 3 personas. Pero si los invitáramos a un concierto con quién, a ver, con Shakira, dice el rey. Misericordia, dice Consuelito. No, bien. Un mal síntoma de una comunidad de creyentes es que no aman la palabra. Si no aman la palabra, se están desviando. Se van desviando de a poquito. Y cuando se dan cuenta, tus hijos ya no quieren ir a la iglesia. Les da pereza ir a la iglesia. Yo la puedo ver en pijama, con un tinto en la cama. ¿Para qué? Yo soy la iglesia. Y eso no se queda para ellos mismos, eso comienza a multiplicarse. Tus acciones y tus palabras afectan a todos los demás. ¿Yo para qué voy a grupo? ¿Para qué? Y tal vez no te llegue el correo de la cantidad de gente que influencias, pero influencias. Tus acciones y tus omisiones influencian.
influencian y después decimos: pastor, mi hijo es un rebelde, pastor. Ahí se lo mando para el retiro para ver si usted lo cambia, pastor. No es así. No funciona así. Entienda su influencia y reconozca, mis hermanos, que sus acciones y sus omisiones afectan directamente la vida eterna de los que lo escuchan. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Póngase de pie, por favor. Cuatro cosas. Dígale al que está a su lado: cuídate de ti mismo, cuida de la doctrina, persevera en esto, y haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Incline su rostro ahí donde está y permítame guiarlo en esta oración. Tal vez hace mucho tiempo que usted no hace un examen de su propia vida. Andamos tan ocupados, ¿cierto? Andamos tan estresados, andamos con tantas preocupaciones. Pasa un día, pasa el otro, pasan las semanas rápido. Mire, ya vamos a mitad de octubre casi. Y andamos tan embolatados que no nos queda tiempito. Sí, Willy, para escudriñar nuestro corazón. El salmista lo decía. David mismo, un hombre conforme al corazón de Dios, decía: examíname, oh Dios, y mira si en mi corazón hay algo de perversidad. Seguramente así es, Señor, pero yo no me doy cuenta. Líbrame de esas cosas que me son ocultas, o enséñame. Una de las cosas más lindas que hace el Consolador, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Recuerdan qué es lo que hace el Consolador? ¿Cómo nos consuela el Consolador? Él les enseñará todas las cosas. Esa es la manera en que el Consolador consuela. Así que quiero invitarle a que se tome un tiempito para examinarse a la luz de la palabra. El Espíritu de Dios está en este lugar y te va a guiar. Hágale preguntas, dígale: Señor, ¿yo por qué me siento así? ¿Yo por qué reacciono así? ¿Por qué sigo cayendo una y otra vez en lo mismo? ¿Por qué sigo usando este tipo de lenguaje? ¿Por qué me atrae tanto esta música? ¿Por qué, Señor, no puedo tener dominio propio frente a esto? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasa en mí? Y una de las cosas más lindas que un creyente puede hacer es estar delante del Señor y reconocer su debilidad. Al corazón humilde no desprecias, oh Señor. Al corazón humilde lo atiendes, lo consuelas, lo inspiras, lo llenas, lo limpias. Así que esta primera parte de la oración, haga un examen, haga un pequeño examen en medio de la rutina, en medio de las ocupaciones, y dígale: Señor, mira mi debilidad, mira que soy débil. Mira, Señor, que mi carne intenta tomar el control una y otra vez. Mira mis palabras, mira mi lenguaje, mira la forma en que cierro un negocio, mira la forma en que contrato a alguien, mira la forma, Dios Todopoderoso, en que hago cada una y tomo cada una de mis decisiones. Mira la forma en que deseo algo, mira la forma en que publico una foto, mira la forma en que subo tanta información a las redes. Examíname, Señor, examina mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lávame, Señor. Haga esa oración, hermano. Desde su corazón, dígale: lávame, límpiame, santifícame. Señor Jesús, tú dijiste: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdame, Señor, a amar tu palabra de tal manera que ella me santifique. Pon en mí ese deseo, como el niño pequeñito, Señor, que desea, Señor, a su mamita. Pon en mí esa obsesión por tu palabra. Tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer.
Pon en nosotros ese anhelo por escudriñarla, por amarla, por entenderla. Abre mi mente. Alguien puede decir, pero es que yo no entiendo, yo trato de leer y no entiendo. Pídale al Señor, dice la escritura en Santiago, pídale sabiduría, pero pida creyendo. Si alguno está falto de sabiduría, dice el Señor, pídale al Señor, que es amplio para dar, pero pida creyendo. Pídale al Señor, dale, quiero tu palabra. Y ahora comprométase en esta segunda fase de la oración. Comprométase con Él. Dígale, Señor, hago un compromiso contigo de cuidar mi vida espiritual. Quiero cuidar mi vida espiritual. Quiero cuidar, Señor, lo que hay en mi mente. Quiero cuidar lo que veo. Quiero cuidar lo que sale de mis labios, las relaciones que tengo, los amigos que tengo. Quiero cuidar mi entorno, mi familia. Quiero cuidar a mi esposa. Quiero cuidar a mis hijos. No solo para mi beneficio personal, sino también para impactar positivamente a todos los que me rodean. De manera que podamos cumplir con tus palabras, Señor, cuando dijiste, vosotros sois la luz del mundo. Y añadiste, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy me comprometo, dígale al Señor, hoy hago un compromiso contigo de cuidar de mí mismo y de cuidar de lo que creo, de la doctrina. Enséñame, Espíritu de Dios. Recuérdame las palabras de Jesús. Guíame a toda verdad. Te amo, Señor. Sea vigilante, mi hermano. No deje que el autoengaño, no deje que la carne, no deje que sus emociones o su orgullo lo alejen de la verdad. Permanezca firme hasta el fin. Como leía Sebastián ahorita mientras cantábamos, esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo esto que está escrito en el libro de la ley. Entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, y bendito seas por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Pastor Carlitos. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso para el Señor. Dígale, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendecimos esta hora. Saludamos, tome asiento, por favor. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están allí en las redes también, por YouTube, por Facebook. Les saludamos, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y les esperamos también allí todos nuestros hermanos que están allí conectados en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente.